Buenos días, chicos, con todos, esperando que se encuentren súper bien. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Permiten unos minutitos para que se pueda visualizar ya. Ya. Vamos a ver la asociación de la resistencia en el paralelo. La corriente se representa entre todas las resistencias, por tanto, la resistencia total disminuye al daño resistencias. La resistencia que producen el mismo efecto que toda la asociación o resistencia equivalente se calcula a partir de la relación uno sobre resistencia más uno sobre resistencia uno y así va sucesivamente. Veamos que la resistividad depende de la naturaleza de la sustancia y de la temperatura. Se representa con la letra, perdón, se representa por la letra griega P, que significa Rho, y su unidad en el sistema internacional es del ohmiómetro. Disponemos de dos cables conductores, eso es un ejemplo de dos cables conductores de 1500 metros de longitud y 5000 milímetros al cuadrado de sección. El primero está hecho de cobre y el segundo de aluminio. ¿Cuál de ellos conduce mejor la corriente eléctrica? Calcula la resistencia eléctrica de cada uno de los cables. Tenemos los datos y el cable del cobre conduce mejor la corriente eléctrica. La resistividad del cobre es menor que la del aluminio, lo que significa que ofrece menos resistencia al paso de la corriente. Para el conductor del cobre obtenemos que la resistividad de uno es igual a que al primero que está hecho de cobre. Entonces, esa sobre la longitud sobre S y reemplazamos en la fórmula, se nos va a los metros, multiplicamos y dividimos y nos sale 5,10 voltios. Para el conductor de aluminio obtenemos 8,4 voltios. Tenemos el material, plata, cobre, aluminio, wolframio, plomo, constantán, dicromo y cada uno tiene su resistividad. Ya como podemos observar, la mayor es nicromo. La ley de Ohm. La ley de Ohm, ya conocemos las tres magnitudes físicas características del circuito eléctrico. La intensidad de la corriente que circula por el circuito, la diferencia de la potencial que establece el generador y la resistencia que oponemos los componentes del circuito al paso de la corriente. Ahora nos podemos preguntar, ¿existe alguna relación entre estas tres magnitudes? Sí. Fíjate en el ejemplo, nos va a indicar esto. Medimos la intensidad de la corriente que circula por un conductor metálico al aplicar diferentes valores y la diferencia potencial entre sus extremos. Las resultantes permiten comprobar que el coeficiente entre ambas magnitudes se mantiene constante para el mismo conductor, es decir, va a ser constante, chicos. La generalización de estos resultados constituyen la ley del Ohm. El cociente entre la diferencia del potencial aplicado a los extremos de un conductor y la intensidad de la corriente que circula por él es una constante que coincide con la resistencia eléctrica del conductor. Tenemos que la resistencia eléctrica es igual a la diferencia del potencial sobre la intensidad. La ley de Ohm también se puede expresar de la forma en que la diferencia del potencial es igual a la resistencia eléctrica por la intensidad. La diferencia del potencial aplicado es a los extremos de un conductor es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por él, siendo la constante de proporcionalidad igual a la resistencia eléctrica del conductor. Un ohmio es la resistencia del conductor por el que circula la corriente de 1 amperio cuando entre sus extremos hay una diferencia potencial del voltio. Un ohmio es igual a 1 voltio sobre 1 amperio. Vemos un ejemplo. Un circuito está formado por tres elementos conectados en serie. Un generador de 230 voltios, una lámpara y un amperímetro. Si el amperímetro mide una intensidad de 0,5 amperios en el circuito, calcula la resistencia eléctrica de la lámpara, la intensidad de la corriente que circularía por el círculo si generando suministrara una tensión de 360 voltios. Aplicamos la ley de Ohm para hallar la resistencia y aplicamos la nueva ley de Ohm también. Si aplicamos la tensión de 360 voltios, circulará en un circuito intensidad de la corriente de 0,72 amnios. Em, También no toques nunca con las manos húmedas o aparatos como la red, como lámparas, televisores, lavadoras, etcétera, pues de ese modo facilitas el paso de la corriente por tu cuerpo.
Nunca debes manipular las instalaciones ni los aparatos eléctricos sin tener en buen conocimiento de ellos y de lo que vas a hacer. Utiliza siempre herramientas con mango aislante. Antes de manipular un aparato, asegúrate de que está desconectado de la red de alimentación. Si necesitas manipular la instalación eléctrica para colocar en el enchufe, por ejemplo, debes desconectar la corriente desde el interruptor general de la casa. Y en el laboratorio no debes poner en funcionamiento un circuito eléctrico sin que el profesor haya revisado la instalación. Las transformaciones enérgicas de un circuito. El hecho de que las cargas eléctricas se desplacen por el circuito significa que estas poseen cierta energía, a la que denominamos energía eléctrica. A lo largo del circuito, esta energía experimenta ciertas transformaciones, como podemos ver en el siguiente ejemplo. El generador transforma alguna de la forma de energía en química a mecánica y solar en energía eléctrica. Esta energía se emplea para producir un trabajo, transportar las cargas y las energías suministradas a lo cargo de él igual a la carga de transporte de un polo a otro multiplicada por la diferencia del potencial que existe entre ellos. La energía suministrada por el generador es igual a la carga eléctrica transportada por la diferencia del potencial entre los polos generados. El motor transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Esto le permite realizar algún trabajo mecánico. La energía que consume un receptor es igual a la carga que circula a través de él por la diferencia de la potencial entre sus extremos. Tenemos que la energía suministrada por el receptor es igual a la carga eléctrica transportada por la diferencia del potencial en los polos del receptor. En ambos casos, si tenemos en cuenta que la carga eléctrica es igual a la intensidad de la corriente multiplicada por el tiempo, esta energía se puede expresar que energía es igual a la diferencia potencial por la intensidad de la corriente por el tiempo. Ya, esta expresión es válida tanto para la energía suministrada por el generador como para la energía consumida por el receptor. En cada caso debemos sustituir y por la diferencia del potencial entre los extremos del dispositivo correspondiente. Si bien el efecto Howle, seguramente habrás observado que todos los aparatos eléctricos después de funcionar algún tiempo se calientan. Esto significa que tiene pérdida de energía en forma de calor debido a que en su movimiento los electrones chocan con los átomos conductores, aumentando la agitación térmica de estos últimos a costa de su propia energía. Este fenómeno recibe el nombre del efecto de Howle, en un honor al físico inglés James Howle, quien describió las transformaciones del trabajo del calor. El efecto Joule es el fenómeno por el cual una parte de la energía eléctrica se transforma en calor cuando la corriente eléctrica atraviesa un conductor. Para calcular el valor de la energía disparada en forma de calor, sustituimos la relación dada por la ley de Ohm en la expresión la energía consumida por un receptor, que sería energía disparada, es igual a la resistencia eléctrica por la intensidad al cuadrado por el tiempo. El efecto Howle se produce en todos los aparatos eléctricos. Algunas de estas es parcialmente diseñada para transformar la energía eléctrica en calor. Estos aparatos como estufas, hornillas, planchas, calentadores, etcétera, van provistos de una resistencia eléctrica, el cual al paso de la corriente, la energía eléctrica se transforma en calor. Eso es con respecto al día de hoy. No creo que sea nada complicado, nada difícil. Nos estaríamos viendo la próxima clase, chicos. Chao.